Hola, un nuevo video sobre decisiones. En este caso vamos a ver de qué nos sirve clasificar decisiones. En el video anterior habíamos visto una primera clasificación que dividía en las decisiones que estaban bajo un entorno de incertidumbre, no sé nada qué pasa, de riesgo, algo sé, tengo probabilidad de ocurrencia, certeza, sé absolutamente cómo se va a comportar el entorno, y conflicto. Las decisiones de uno influyen sobre otro. Esta era una primera clasificación de acuerdo al comportamiento de variables no controlables. Pues bien, ¿qué otras clasificaciones puedo tener? Bueno, según dónde se decida, es una forma de clasificarla, o qué efectos provoca esa decisión, o qué impacto provoca en la organización, o la calidad de las decisiones, o la frecuencia con que se toman, o la estrategia que sirve. Hay muchas formas. Veamos por el ámbito de aplicación. Y en esto cabe preguntarse, ¿es lo mismo tomar una decisión en una gran organización que en una pequeña organización? ¿En una empresa pública? ¿En un sistema político? ¿En un ente? ¿Es lo mismo? No. O sea, por el ámbito en que se estén tomando las decisiones, hay diferentes formas en las cuales se decide. En las grandes organizaciones es más usual que el gerente que toma la decisión esté más orientado a hacer las cosas lo mejor posible sin considerar mucho por ahí aspectos que sean más sentimentales. En cambio, en una pequeña organización los aspectos sentimentales valen. Vamos a suponer que en una pequeña organización que trabajan 10 empleados hay que echar a uno y es complicado. Sin embargo, en una gran organización que trabajan 1000 empleados hay que echar a 100 y simplemente firma un parte diciendo que despidan a 100 personas. O sea, las decisiones son distintas, duelen distinto. Las organizaciones toman decisiones diferentes de acuerdo a su tamaño, a su envergadura, a su posición en el mercado, al rubro al cual pertenecen. Esto influye fundamentalmente en la forma que tiene la persona que toma las decisiones. Incluso un gerente de una gran empresa se va a fijar más en cómo decide y cómo es evaluado su decisión que en los resultados que pueda provocar de inmediato o en lo que él realmente pensaría. Una vez un gerente de una gran empresa me dice, yo estoy de acuerdo que las computadoras sin marca pueden ser muy buenas, pero yo compro IBM, en aquel momento era lo más impactante del mercado. ¿Por qué? Porque si alguien después me critica que cometí un error, compré lo mejor. No me pueden decir que me equivoqué, aunque haya gastado el doble. Es un modo en el cual se puede definir cómo se decide según el lugar en el cual uno se encuentra. Ni qué hablar de las empresas públicas, ni qué hablar de los sistemas políticos, o cuando uno es a lo mejor asesor en una municipalidad, en el Senado o en algún lugar. Por los efectos que tiene. Las decisiones pueden ser de acuerdo a los efectos. Cuando influyen en el largo plazo, se toman a más alto nivel. Es más difícil tomar una decisión porque va a influir por mucho tiempo. Vamos a suponer el logotipo de una organización es algo que va a permanecer mucho tiempo y por lo tanto se va a tomar a un nivel más alto. Por más que lo haga a lo mejor la parte operativa, los niveles más bajos, la decisión final la va a tomar el más alto nivel. En cambio, si se trata de efectos a corto plazo, comprar el refrigerio, decidir cuál va a ser el refrigerio para los siguientes 2 meses, se toman los niveles más inferiores, porque es algo que no va a influir a larguísimo plazo y se puede llegar a cambiar. Lo mismo por su impacto.
cuáles son las áreas que está afectando. No es lo mismo cuando el impacto es a nivel de toda la organización. Vamos a suponer que estamos haciendo una compra de uniformes o una decisión de qué uniformes va a usar el personal en todas las sucursales, a que si lo está decidiendo para solamente el personal de limpieza de una sucursal. No hay hay una diferencia bastante grande a veces en cómo se toman estos tipos de decisiones. Es decir, por sus efectos, sea efectos futuros o por su impacto cuando es el impacto en menor medida o en toda la organización. Cuando son reversibles, por sus efectos en cuanto a la reversibilidad. Es decir, si es una decisión cuyos efectos puedan ser vueltos atrás, es más fácil de tomar. En cambio, cuando voy a tomar una decisión que no se puede dar vuelta, que no puedo volver atrás lo que hice, lo que decidí, y hay una mayor escala de decisión, se consulta a más personas, se consulta a más alto nivel. Esto es así en cualquier tipo de organización. Por la calidad. La calidad hace que la decisión tenga que ser tomada por gente que sea la adecuada. ¿Y a qué me refiero por la calidad? Ya vimos algo de la calidad de una decisión. Si tiene que atender a determinadas normas, por ejemplo legales, o determinadas normas que respondan a, por ejemplo, las normas de calidad que habíamos hablado en algún video anterior, ¿a quién vamos a consultar? Y en esos casos hay que consultar a los encargados de calidad, a los asesores, a las empresas, a las personas o empresas que nos asesoran en ese sentido. Si la decisión es para los equipos informáticos, tendremos que consultar a las personas que intervienen en ese tipo de decisión. Y así puede existir una serie de decisiones que involucran a otros factores. Ojo, una decisión puede ser que por su calidad se tenga que consultar a un nivel determinado, que por su irreversibilidad tenga que consultarse también a otro gerente. O sea, esto es de acuerdo a cada una de las decisiones cómo lo tenemos que analizar, que lo estamos viendo desde distintos puntos de vista. ¿Ve? Acá, por ejemplo, están los uniformes de la empresa. Es una decisión de calidad porque quiere verse bien la empresa con su personal uniformado de una determinada manera. Entonces, seguramente van a consultar a determinados niveles de la organización qué es lo que opinan. ¿Sí? Cuando las decisiones son muy frecuentes, una decisión que es repetitiva. Todos los meses hay que comprar el material de limpieza o los insumos para las impresoras. ¿Quién lo toma? Los niveles más bajos. Ahora, si es una decisión que es extraordinaria, hay que comprar una nueva unidad, un nuevo automotor para administración y no tenemos muchos automotores, tenemos uno solo y hay que cambiarlo, y es una decisión extraordinaria. O sea, cuando son decisiones que no se repiten, las toman los más altos niveles. Cuando son decisiones repetitivas o rutinarias, se toma a más bajo nivel. Esto también está determinado a veces por los montos, por la caja chica, como se suele decir, o por los distintos las distintas reglas que se establecen dentro de la organización, por ejemplo en la implementación de ISO 9000 que hablábamos cuando eran normas de calidad. Por las opciones involucradas. Puede ser que se trate de decisiones que involucran a otras. Hay veces que esas decisiones son que involucra a otra porque o es una o es otra. Son dos decisiones opuestas. O puede ser porque sea complementaria. Si decido esto voy a tener que decidir esto otro.
Si decido comprar el sistema, el software que quiero, voy a tener que comprar cierto equipamiento para que funcione con ese software. Es complementario. Entonces, mi decisión de comprar un software determinado implica otras decisiones que las tengo que consultar, porque si no después tengo el software y no tengo el hardware para que funcione. ¿Sí? O decisiones complementarias, como por ejemplo el otro día charlábamos un ejemplo que se dio a nivel gobierno. Hace unos años en la provincia del Chubut se compraron una gran cantidad de patrulleros, se tomó una decisión de comprar una gran cantidad de patrulleros para una determinada cuestión de seguridad. Pero hubo una decisión complementaria que no se tomó: comprar los repuestos y apartar el dinero para el combustible. Conclusión: los patrulleros quedaron sin uso después de haber andado una determinada cantidad de kilómetros, porque la decisión complementaria no fue contemplada. Decisiones múltiples, cuando esas decisiones pueden combinarse de alguna manera para poder tomar un menor riesgo o buscar una forma de llegar a una optimización. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en un momento que era optimización? Bueno, esos ejemplos los podemos ver acá. Opciones entre alternativas opuestas. El diseño de producto. Hay empresas que dicen, no, vamos a mantenernos con diseños estables. El caso que tienen, por ejemplo, dentro del aula virtual, habla de una innovación de determinados productos. O sea, hay empresas que son innovadoras y hay empresas que son conservadoras. El riesgo tecnológico, usar procesos establecidos y que ya hayan probado otros, o estar invirtiendo en nuevos procesos. O cuando necesitan partes, ¿qué hago? ¿Fabrico o compro las partes? Las empresas, por ejemplo, de autopartes que fabrican automóviles. Las dimensiones de planta, ¿qué prefiero? ¿Una gran planta o una pequeña planta que tenga posibilidades de ampliar? Lo mismo puede ser para producción, para métodos de control de producción por órdenes o por proceso, el uso de normas, montones de ejemplos entre alternativas opuestas que la empresa tiene que tomar esas decisiones. Y esas decisiones las vamos a considerar en su mayor parte a nivel estratégico, que los vemos en un ratito. Ahora nomás lo vemos. Decisiones que implican múltiples opciones, también les doy algunos ejemplos. Cuando quiero la dimensión de planta, por ejemplo, los tamaños, el sitio, cómo va a ser esa planta, la localización, los planes de producción, los lotes de compra, qué lote es el lote óptimo de compra, la inversión que yo voy a hacer en seguridad, cómo programo la producción, el manejo de materiales, montones de diferentes decisiones tienen alternativas que deben combinarse para que esa alternativa sea realmente la alternativa óptima. Y es lo que les decía, este tipo de decisiones que acabamos de ver, normalmente lo manejamos por nivel de la organización y decimos, estas son decisiones estratégicas, porque influyen en el futuro de la organización, en el más alto nivel, lo toma normalmente el directorio. Entonces, yo voy a tener que estas decisiones estratégicas que influyen son las que van a ser de calidad, son las que van a estar tomadas por única vez, van a reunir varias de las condiciones que estuvimos hablando. Las tácticas, en cambio, son aquellas que tienen que ver con una política que ya se fijó. O sea, la estrategia fijó una política, vamos a invadir el mercado con nuevos productos y vamos a hacer el desarrollo en inversiones en tal tipo de organización. La táctica que va a hacer, va a buscar la forma de que esas estrategias se lleven a cabo. En cambio, al nivel más bajo, a nivel operativo, a nivel de la base de la pirámide organizacional, están las lógicas u operativas, las más repetitivas. ¿Sí? Esto nos muestra un poquito cómo
se va desde las decisiones no programadas que están en el nivel más alto, en el planeamiento estratégico, a las decisiones programadas que están a nivel de operaciones. En el medio hay una serie de variantes que son las que van a estar en los niveles medios de la organización. ¿Sí? Por eso hay una diferencia en los distintos tipos de decisiones que se tomen en todas las organizaciones en los distintos niveles. Son ejemplos de decisiones estratégicas los nuevos productos, como le decía, o el desarrollo de una planta, o cómo vamos a posicionarnos en el mercado, si vamos a tener nuevos mercados, o qué canales de distribución se van a utilizar, o qué vamos a invertir en investigación y desarrollo, vamos a fusionarnos con otras empresas, a través de qué vamos a vender, con sucursales propias, o vamos a dar a terceros para que vendan nuestros productos, vamos a operar en el extranjero o no. Todas esas son decisiones estratégicas. Ejemplos como para que ustedes tengan una idea, y ahí es donde ese análisis estratégico trato de ir desarmándolo, el qué, el quién, el cómo, el cuándo, el cuánto, para tomar las decisiones. Hay muchas de estas decisiones de análisis estratégico que se quedan en lo operativo, terminan en un montón de decisiones operativas, pero primero fueron una decisión estratégica. En resumen, las principales, y como para que ustedes las puedan ver, a nivel de lo que hablábamos al principio, según el entorno, certeza, riesgo, incertidumbre, conflicto, no me las puedo olvidar. En general, dentro de la organización, depende del lugar del triángulo, voy a tener programadas, no programadas, extraordinarias o rutinarias, que es lo que un poco divide en estratégicas, tácticas y lógicas, ¿sí? Y podemos tener opuestas, complementarias, múltiples, además de las otras que estuve mirando. Esto es como para darles un pantallazo de las últimas que habíamos estado viendo. Profundizando un poquito en esto de programadas y no programadas, ¿cuáles podrían llegar a ser ejemplos de las programadas? Lo que es rutinario, lo que es repetitivo, lo que es proceso. Y en esto hay distintas técnicas en la administración tradicional de la administración moderna. En la administración más tradicional hay ciertos hábitos, ya directamente son rutinas, que son los procesos estándar que se desarrollan, y digamos que el ambiente organizacional llevó a expectativas comunes, a una suboptimización de objetivos, a canales que están muy definidos. En cambio, la administración moderna habla de otras herramientas. Herramientas como la investigación operativa, el análisis matemático, la simulación, las metodologías ágiles, la aplicación de la tecnología, la inteligencia de datos, el Big Data, la inteligencia artificial, el uso de sistemas de información. Esa es la evolución que ha habido en los últimos años, que debemos tenerlas en cuenta, que las decisiones programadas han cambiado, y han cambiado a tal punto que había decisiones que hace años eran no programadas y hoy, gracias a la cantidad de herramientas que hay, pasan a ser programadas. Sobre eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Cada vez hay menos no programadas en las organizaciones. Un banco hace 30 años tenía un gerente que tomaba decisiones. Un banco actual, una sucursal de un banco actual, ya no posee un gerente, posee un encargado de sucursal, que lo único que hace es operar la computadora, porque todos sus procesos son decididos por metodología de inteligencia artificial. La computadora decide si darle el préstamo o no darle el préstamo. Y cuando hay que hacer cosas para pensar, se usan metodologías ágiles normalmente en la central de la organización o en otros ambientes que están más arriba o más en los mandos medios.
Claro, pero siguen estando las no programadas. Sí, son las decisiones de única vez, las manejadas para procesos muy específicos que necesitan el criterio, la intuición, la creatividad, que necesitan de la experiencia para seleccionar nuevos ejecutivos, pero cada vez son menos los ejecutivos, ¿sí? Y ya se están usando inclusive para eso, para una selección de ejecutivos, la investigación operativa, las herramientas ágiles que no necesitan de una gran experiencia porque la experiencia está volcada, como les decía, en la gran acumulación de datos que tienen las organizaciones. Ahora, ¿qué otro elemento tendríamos que sumar a este análisis que estamos haciendo de la decisión? Y tal vez sí, ¿quién es el que dice todas estas cosas? ¿Cuál es el otro elemento que está faltando sumar a esta decisión? ¿Qué opina el oyente, el que está viendo esto? Exacto. Acá nos está faltando ese que decimos que cada vez tiene menos peso, el decididor, la persona que toma decisiones. En un próximo video vamos a ver el elemento subjetivo, el decididor. Como siempre, muchísimas gracias y cualquier consulta, aula virtual, raulalbertorivera@oulu.com o en el canal nos podemos comunicar por cualquier inquietud o duda. Nuevamente muchas gracias por la atención.